Nacional Electoral. Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. 12% más o menos de participación de 99.7 millones de electores. ¿Da para pedir la nulidad de la elección? Sí, por supuesto, no solo por eso, o sea, tiene una falta de legitimidad porque, como bien lo decía el compañero Chaparro, hay muchos votos nulos, muchos votos en blanco y muchos votos confusos. Eso podría llevar a que la decisión, o sea, el voto efectivo sea menos del 10%. Entonces, por un lado tienes a una elección deslegitimada por la falta de participación ciudadana, pero por el otro lado tienes un fraude sistemático y generalizado. ¿Cuál es el fraude sistemático y generalizado? Pues el llevar a la gente a votar con acordeón, no las notas que una persona hace en su casa para orientarse, sino los que hacen impresos y los entregan por miles para inducir el voto. Eso se dio. Y en otros lugares lo que yo he visto es, por ejemplo, se robaron las boletas en Chiapas, más de 120,000 boletas. En Michoacán vimos una escena donde están votando en comuna, viendo ahí entre todos cómo van a votar, y bueno, hasta el gobernador de Puebla con su acordeón, etcétera. Sí. Mira, la verdad es que no nos regresaron a la época de Manuel Bartlett, nos regresaron a la época de Gonzalo N. Santos, que es todavía peor, ¿no? Entonces, pues la verdad es que frente a este fraude generalizado, frente a la falta de participación y frente a todos los fallos que ha tenido desde el principio, esta es una vergüenza de elección y debiera anularse, por supuesto. A ver, déjame ponerme de abogado del diablo. Es una vergüenza de la elección. Hay mucha gente, incluso dentro del oficialismo, dentro de Morena, que dicen efectivamente no fue la mejor elección, no estuvo bien organizada, no se desarrolló como debía, pero es lo que hay. Pedir la nulidad de la elección no lleva al riesgo de que la gente dude o dudemos aún más del Poder Judicial, de el nulo acceso a la justicia, al combate a la impunidad. Ese es el problema, que esta elección judicial no va a mejorar ningún problema de justicia en México, al contrario, los va a empeorar, porque van a llegar gente que tiene dos compromisos al menos, va a estar comprometido con quien lo puso en la boleta y va a estar comprometido con quien lo puso en el acordeón. Entonces, con esos dos compromisos que están, y porque el problema es que como fueron candidatos, pues tuvieron que buscar apoyos, ¿no? Realmente solo la excepción, o sea, muy poca gente investigó quiénes eran los candidatos, revisó sus currículums, revisó esto. Yo reconozco que sí había algunos buenos candidatos, sobre todo los que venían del Poder Judicial, que tienen carrera, sí, había algunos buenos, pero lo que definió la elección van a ser los acarreados de una mínima parte del país, ¿no? Con votos de inducción, y además, ¿qué garantías tenemos de que se están respetando los resultados? No se contó en las casillas y además las boletas sobrantes no fueron inutilizadas. ¿Qué garantía tenemos de que no están alterando los resultados? Estos conteos se están haciendo en lo oscurito, no lo hicieron los ciudadanos en las casillas y perdón, todos tenemos derecho a ser desconfiados, máxime porque ha sido un proceso verdaderamente turbio. ¿La reforma judicial se preveía un mínimo de participación para validar la elección o tampoco? Y entonces, en ese escenario, está en firme el resultado. Sí, claro, si no se anula la elección por toda la cantidad de anomalías, pues sí, con ese resultado exiguo van a salir los jueces. Y, pues bueno, imagínate la justicia del país, porque lo decimos fácil, pero para mucha gente ahí va a estar decidida su patrimonio, su pensión, sus cosas cotidianas, su herencia, muchísimas cosas se pueden decidir en un juez, ante jueces, y pues sí, efectivamente el problema va a ser la tremenda desconfianza en este Poder Judicial nuevo, que va a ser un Poder Judicial en minúsculas, porque ya no va a ser independiente. Ese es el problema, ya perdimos la división de poderes, y te voy a decir con toda franqueza qué pasó. Esta es la culminación de un golpe de Estado. ¿Por qué le llamo un golpe de Estado? Porque esto viene de una reforma que fue aprobada por una espuria mayoría calificada que no le dieron los ciudadanos. Los ciudadanos les dieron el 54% de los votos y se dieron el 74% de las curules. Eso en Cámara de Diputados, eso violando la Constitución. Y en el Senado fue más grotesco, porque les faltaban votos
y tú recordarás cómo compraron senadores y cómo incluso negociaron con órdenes de aprehensión. La solicitud de orden de aprehensión contra Yunes se desistió la fiscalía un día antes de que votaran la reforma judicial. Eso es lo que está, y te acordarás la votación en la Corte, faltó un voto de la Corte, un voto para declararla inconstitucional, y pues se dicen muchas cosas de ese voto que faltó, ¿no? Entonces, para decirlo claro, sí fue un acto golpista, porque una de las reglas de oro de la transición a la democracia es que una sola fuerza por sí sola no puede modificar la Constitución, tenía que haber acuerdos, y esto pues fue hecho unilateralmente. Lo que se construyó pluralmente lo deshicieron unilateralmente, y esto también fue hecho unilateralmente, y ahí están las consecuencias. Y sí, imagínate en manos de quién vamos a estar, porque tenía problemas el sistema de justicia, claro, muchos vienen incluso de las policías y los ministerios públicos, que a esos no los tocan porque son obedientes, pero en la justicia se podían mejorar cosas, por supuesto, pero lo que acaban de hacer es tirar al niño con el agua sucia. Había carrera judicial de hace 30 años, es decir, la gente escalaba de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia, a sus aptitudes, había examen de oposición. Sí. Ahora pues, van a llegar puros improvisados o muchos improvisados, y para mucha gente pues va a estar su futuro en esas manos, ¿no? Tú, Fernando Belauzarán, un hombre de izquierda que incluso en algún momento ibas al lado de Andrés Manuel López Obrador en su momento, con quejas sobre la impunidad en México, 99% de impunidad, pues obviamente había mucho que corregir en el Poder Judicial, pero hoy nos pones en el escenario el fin de la independencia del Poder Judicial al Ejecutivo y el Legislativo. Y hablas de los perfiles que van a integrar a la Suprema Corte. ¿Cómo va a ser esa Corte con el probable presidente Hugo Aguilar Ortiz y el resto de los ministros y ministras? Mira, pues hay de todo, ¿no? Por supuesto que... Perfiles que van a integrar a la Suprema Corte. ¿Cómo va a ser esa Corte con el probable presidente Hugo Aguilar Ortiz y el resto de los ministros y ministras? Pues hay de todo, ¿no? Por supuesto que no van a ser, no es la experiencia, las capacidades, los conocimientos que estén. Hay incluso acusaciones muy serias de algunas personas que van a estar ahí, pero el problema es que en lugar de independientes van a ser obedientes. Qué bueno que tocas el tema de la impunidad. Sí, hay una tremenda impunidad, pero gran parte del problema de la impunidad, el gran cuello de botella, son las fiscalías. Esas son donde llega la gente y luego ya no se procesa. Cuando vemos a las madres buscadoras que buscan a sus hijos acá, es porque las fiscalías no lo hacen, ahí se quedan. Y además, gran parte de los juicios son juicios de jueces locales, no de jueces federales, ¿no? Entonces, hay que ver dónde está la culpabilidad. Muchos no estaban en la Corte. Lo que realmente les molestó, sinceramente, Yuli, es la independencia, porque tú sabes, esto viene desde Zedillo, que fue el cambio que se dio en la Corte. Bueno, la Corte falló contra Zedillo y Zedillo aguantó. La Corte falló contra Fox y Fox aguantó. La Corte falló contra Calderón y Calderón aguantó. La Corte falló también contra Peña Nieto y Peña Nieto aguantó. La Corte cuando falla contra López Obrador, él sí no aguanta y viene su venganza. Y esto viene producto de la venganza, y tú dime, ¿qué poder judicial vamos a esperar si nace de la venganza y del fraude electoral? Pero Morena, y en este caso hoy la presidenta o la presidencia, el poder ejecutivo, tiene más poder desde hoy y evidentemente cuando entre en funciones el nuevo poder judicial. Claro, porque no va a tener contrapesos. Pero ¿cómo se le llama a un gobierno sin contrapesos? Se le llama despotismo. A eso vamos, al despotismo. Decía Ernesto Zedillo que nos están llevando hacia un estado policíaco. Pues a eso está. Y si tú recuerdas hace poquito que llegó el ejército a interrumpir un concierto en el multiforo Alicia, pues eso es un estado policíaco. Y si ves lo que viene de la ley censura, eso es un estado policíaco. Y quererle darle a Gobernación nuestros datos personales biométricos para que ellos tengan el control de nuestra identidad con los datos biométricos, pues también es de un estado policíaco. Sí hay un tremendo retroceso autoritario en el país, nada más que hay una cosa, va a llegar sin legitimidad, porque esta elección no tuvo legitimidad. Eso que decían que era un mandato del pueblo, cambiarlo, no es cierto. Votaron
votaron 50 millones de mexicanos menos que en la elección presidencial y votaron 25 millones de mexicanos menos que los votos que tuvo Claudia Sheinbaum. Entonces, perdón, esto no tiene legitimidad. Entonces, sí, van a imponer su nuevo régimen autoritario, pues sin legitimidad. La última palabra la tendrá el Tribunal Electoral, que hay tela de sobra para anular esta elección, esta farsa que hubo, tiene tela de dónde cortar de sobra para anular la elección, pero pues la verdad es que tampoco nos hacemos muchas ilusiones, porque pues estas autoridades electorales, pues lo que se ve es que están también pues ya cooptadas. No estaríamos en este punto si no hubieran estado capturadas las autoridades que tenían que defender la democracia y acabaron apuñalándola por la espalda. Fernando Belauzarán, gracias por estos minutos, se nos acabó el tiempo como siempre. Un abrazo para ti, buena noche. Gracias, siempre es un placer estar contigo, Yoli, un fuerte abrazo. Con Igualmente. mucho cariño. Mientras